bienvenidos a la presentación del cuadro Cisneros en la conquista de Orán en 1509, obra del pintor Augusto Ferrer Dalmau. Otro momento histórico para nuestra ciudad y del que forman parte todos los presentes hoy aquí y en especial las personalidades que presiden este acto. Como anfitriona, doña Judith Piquet Flores, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, don Augusto Ferrer Dalmau, pintor del cuadro, acompañado además por su obra y presidiendo también el acto para que todos podamos disfrutar de él, y don José Félix Huerta Velayos, presidente de la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron universidad. Igualmente agradecemos la presencia en este día del resto de miembros del equipo de Gobierno y Corporación Municipal, autoridades civiles, religiosas y militares, miembros de la Sociedad de Condueños, asociaciones de la ciudad, amigos y compañeros de los medios de comunicación que están con nosotros en este salón de plenos que, en el día de hoy, adornado, como ven, con estucos y medallones de personajes ilustres para nuestra ciudad, como son el cardenal Cisneros, Antonio de Nebrija, Miguel de Cervantes, por cierto, en esta semana cervantina en nuestra ciudad, el historiador Antonio Solís, el arquitecto Pedro Gumiel o el héroe de guerra de Independencia, Juan Martín el Empecinado, acoge hoy la presentación de esta obra de arte a la que, presente también aquí, damos forma primeramente con don José Félix Huerta Velayos, presidente de la Sociedad de Condueños, que es quien primeramente toma la palabra. Gracias. Buenos días. Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, alcaldesa, querida Judith, don Antonio Prieto, obispo complutense, generales de la Brigada Paracaidista y de la Base Aérea de Torrejón y un poquito también de Alcalá, Fernando Galván, director general de Cultura de la Comunidad, Fernando Galván, el rector de la Universidad, miembros de la Corporación Municipal, José Raúl del Castillo, delegado del rector, miembros de la Comisión Administrativa y de la Fundación Ferrer Dalmau, Vicente Sánchez Moltó, cronista de la ciudad, resto de autoridades militares y representantes institucionales y miembros de la Sociedad de Condueños. Especialmente Augusto Ferrer Dalmau, protagonista del acto. En primer lugar, quiero agradecer la ayuda que hemos recibido de la Corporación Municipal, que ha puesto a nuestra disposición este magnífico salón de plenos y toda la infraestructura necesaria para la colocación de este monumental cuadro, haciendo especial hincapié en el apoyo recibido de la alcaldesa, que ha hecho todo lo que estaba en su mano para encauzar este pequeño problema en que se estaba convirtiendo la presentación del cuadro. Igualmente, queremos manifestar nuestro reconocimiento al obispado, que nos permitirá colocar el cuadro en el monasterio de las Bernardas, un escenario digno y visitable, acorde con la importancia de la obra. Y por último, al general Fernando Alejandre, exgemat y vicepresidente de la Fundación Ferrer Dalmau, que hoy no nos puede acompañar, como sería su deseo, a punto de volar a Estados Unidos. Es preciso decir que Augusto Ferrer Dalmau es un pintor con poco tiempo libre y fue el general vinculado a Alcalá desde que hace más de un siglo, cuando su abuelo llegaba destinado al regimiento de ferrocarriles, quien cariñosamente le ordenó, corrígeme Augusto si es mentira, quien cariñosamente le ordenó que pintara el cuadro. Y Augusto esto obedeció puntualmente. No es la primera vez que el pintor interviene en una obra relacionada con Alcalá. Hace ya unos cuantos años, sería por el 2011, me llamó un buen amigo, como era el teniente general Agustín Quesada, el primer general español que mandó una misión en el extranjero, y un gran historiador del arma de ingenieros, diciéndome que quería hacer un cuadro de la salida del regimiento de zapadores de Alcalá en 1808. Fue la primera unidad completa que se rebeló contra la invasión napoleónica.
y que se lo encargaría a un excelente pintor, Augusto, que todavía no era muy conocido, con objeto de regalárselo a la Academia de Ingenieros con motivo del tercer centenario del arma, para lo que necesitaba fotos del cuartel. El cuartel de Zapadores es era el cuartel de Mendigorría, la actual Facultad de Derecho. El cuartel es un edificio, es una mole de edificio, y él quería que los protagonistas, como es lógico, fueran los zapadores. Y como la calle tampoco es excesivamente ancha, le pareció que prefería, decía yo, al pintor no le convencieron las fotografías y al final le gustó más la línea de los edificios complutenses que aparecen en el grabado que realizó Pierre Maria de Baldi en el viaje que hizo Cosme de Médicis a España a mediados del siglo XVII. Y así, efectivamente, aparece en el cuadro de la salida de los zapadores, que se conserva en estos momentos en la Academia de Ingenieros del Ejército. Fue la primera relación que mantuvimos sin conocernos. Ahora, desde que iniciamos el proceso del cuadro, ha sido un placer conocerle y tratarle. Desde la Sociedad de Condueños llegó un momento en que nos planteamos que, además de cuidar del mantenimiento de los edificios que compraron nuestros antepasados, era necesario realizar alguna actividad en consonancia con nuestros fines fundacionales, adaptándoles a los tiempos que vivimos, y decidimos recuperar patrimonio mueble vinculado a nuestra ciudad y su historia. Y como consecuencia surgió la iniciativa de crear una biblioteca con ejemplares editados en Alcalá desde el siglo XVI o vinculados a su historia, que cuenta con casi 3.000 ejemplares, junto con la Biblioteca Municipal sin parangón en la ciudad. Y posteriormente, con la adquisición de objetos que hoy forman nuestra sala histórica, que con la ampliación que estamos a punto de iniciar, cuando tengamos el permiso municipal, se convertirá en un pequeño museo de la ciudad. Y en esa idea pensamos que habría que representar al cardenal Cisneros en una imagen que fuera el homenaje en el siglo XXI, no solo de la Sociedad de Condueños, sino de toda la ciudad, al personaje de quien nos sentimos orgullosos y que más ha influido en la historia de Alcalá, y el mejor estadista de la historia de España, al decir del gran hispanista francés Josep Pérez. Fernando Galván es testigo de lo que nos dijo elogiosamente el hispanista Josep Pérez después de una conferencia que dio en un annua commemoratio cisneriana. Para ello, nadie mejor que Augusto Ferrer Dalmau, que con su estilo realista y su conocimiento de la historia sería, como así ha sido, capaz de captar mejor que nadie al cardenal Cisneros en uno de los episodios más importantes de su vida, la entrada en Orán. Por tanto, felicidades, Augusto, porque has hecho para Alcalá, de la mano de la Sociedad de Condueños, lo que probablemente es la aportación más importante de los últimos años a nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, José Félix. Pues así es, considerándose el mismo autodidacta y con la literatura o el cine como importantes fuentes de inspiración, hablamos de uno de los pintores más demandados del actual panorama pictórico español. Su heterogénea obra, en muchos casos, como decía José Félix, centrada en la temática militar, la ha convertido en todo un referente indiscutible a nivel internacional, realizando numerosas exposiciones por todo el mundo. Agradeciendo hoy su presencia, va a tomar la palabra en esta presentación del cuadro Cisneros en la conquista de Orán en 1509, su autor, don Augusto Ferrer Dalmau. ¿Ahora? Vale. Pues nada, muchísimas gracias, presidenta, querida Isabel, alcaldesa, Félix.
ponentes, amigos, todos aquí presentes. Pues yo soy una persona que no le gusta hablar en público, entonces voy a intentar hacer un esfuerzo. Lo primero de todo, Félix, este cuadro lo hemos pintado de puro milagro, porque ya sabías que yo no quería pintarlo, le iba dando largas hasta que el general me obligó a pintarlo. Era un tema muy complejo. La verdad es que no sabía cómo plasmar al cardenal Cisneros. Entonces surgió la idea de la entrada de Orán, o sea, una escena militar, que es lo que me gusta pintar. Y entonces, bueno, pues, el tema de la armadura, el polvo, la ciudad de lejos, las banderas, todo esto era como muy seductor. Entonces, yo quería ponerlo a caballo, a Cisneros, pero parece ser que jamás montó a caballo, que tenía un asno, no me acuerdo cómo se llamaba, así Pepito o algo así, pero vamos, entonces claro, bueno, pues está un asno, yo creo que es el primer asno que he pintado. Y la idea era pues eso, documentarse, había que documentarse mucho, porque era un cuadro que tenía muchas connotaciones, había muchos detalles de lo que eran las armaduras, los cascos, la impedimenta, cómo era el polvo, y un requisito que al ser la toma de Orán no pusiéramos a ningún muerto. No era el momento, porque en aquella época habían. Entonces el efecto de la batalla lo he plasmado en el suelo, poniendo una adarga, un casco, objetos, hasta he puesto una babucha, pues bueno, que ha habido movida, que ha habido guerra. Y luego la imagen de él, que era importante, me permitía el hecho de que fuera de rojo, que tuviese protagonismo. De este cuadro, lo más difícil ha sido el rojo de Cardenal Cisneros, porque no quería ni que fuera un rojo llamativo que sobresaliera sobre el resto y que estuviese incorporado, por lo cual le he estado dando muchas vueltas a este rojo. Y ya cuando tenía el cuadro terminado, apareció un experto que me dijo que el cardenal tenía el labio liperino o luperino, no sé cómo se llama, que tenía cortado, y a última hora, de prisa y corriendo, pues le he puesto ese detalle del labio porque no lo sabía. Lo bonito de este cuadro es que he aprendido mucho del cardenal Cisneros. Conocía al personaje, pero cuando te pones a pintar un cuadro, te metes, estudias al personaje, lo lees para poder meterte dentro del cuadro. Y esto es la parte más bonita de este cuadro, haber conocido a este gran hombre. De verdad, muchísimas gracias. Pues afortunadamente Alcalá de Henares va a tener la suerte de contar con una gran obra de Augusto Ferrer Dalmau, y es por ello que hoy, para poner en valor también este hecho y darles la bienvenida a la ciudad y a este salón de plenos, va a tomar la palabra doña Judith Piquet Flores, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias, Dani. Querida Isabel, presidenta de la Comunidad de Madrid, querido don Antonio, nuestro obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, querido Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, querido José Félix, presidente de la Sociedad de Condueños, y por supuesto al verdadero artista de hoy, Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de esta maravillosa obra de arte. Queridos compañeros tenientes de alcaldesa, rector emérito de la Universidad de Alcalá, querido Fernando Galván, José Raúl es el director de la Cultura y las Artes de la Universidad de Alcalá, Asela y todos los compañeros de la Comisión Administrativa de la Sociedad de Condueños, mi general, miembros de la BRIPAC, de la Base Aérea de Torrejón, Ejército de Aire y de Tierra, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de nuestra Policía Local y también a los veteranos de la BRIPAC que hoy nos acompañan, también a la Asociación de Empresarios de Henares, que la veo representada, sindicatos que también creo que están por aquí, entidades culturales de la ciudad, vecinos, vecinas, medios de comunicación. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento para acompañarnos en este acto de presentación de este imponente cuadro de nuestro querido artista Augusto Ferrer Dalmau. Bienvenido de nuevo a la ciudad. Una pintura destinada a formar parte, como bien ha dicho José Félix, de la sala histórica de nuestra entrañable Sociedad de Condueños. Me quedo con el encargo de la licencia administrativa, me quedo con ello, pero mientras tanto lucirá en las Bernardas, gracias a la generosidad de nuestro obispo y de toda la diócesis de Alcalá, pero que hemos querido recibir en este salón de plenos en la casa de todos los alcalaínos. Porque es un inmenso honor para nuestra ciudad y para su patrimonio poder contar con una obra de arte de esta envergadura y, en consecuencia,
pues lo que queríamos era precisamente darle la bienvenida en esta sala más noble de nuestro querido centenario Ayuntamiento de Alcalá, que, como digo, es la casa de todos los vecinos. Es un honor, asimismo, por supuesto, contar con nuestra presidenta, con nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, que haya querido acudir a esta ceremonia y que sin duda es una muestra más del cariño, de la confianza y del apoyo incondicional que tiene y que profesa Alcalá de Henares al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias de nuevo, querida presidenta, por tu presencia aquí y por tu absoluto respaldo y tu interés hacia todo lo que organizamos y promovemos desde nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares. Es sin duda una suerte que cada vez más líderes políticos e institucionales del país, de la comunidad, pues comprendan la importancia capital que posee nuestra ciudad para la historia y para la cultura, no solo madrileña, sino también española, y para su proyección hacia el mundo y hacia el futuro. Y Alcalá, además, a su vez, también es muy afortunada por contar entre su acervo con dos personajes decisivos para la presencia y para la importancia de España en la historia y en la cultura más universal. Por un lado, tenemos a Miguel de Cervantes, nuestro vecino más ilustre, al que conmemoramos en estos días con nuestra Semana Cervantina, y por otro, Jiménez de Cisneros, una figura imprescindible para entender este otro acontecimiento que también evocamos y celebramos en estos días, como es la hispanidad. Hace unos días, también con nuestros amigos en la Sociedad de Condueños, inaugurábamos en su sede una nueva estatua de Cervantes, como escritor y como soldado alcalaíno. Además, así refleja la escultura, ¿no? Entonces lo dije, insisto ahora, que desde Alcalá tenemos la obligación y la misión especial de reivindicar y de difundir siempre los valores que transmitió nuestro vecino más ilustre con esa trayectoria vital y artística. Esa idea de justicia que siempre evocaba Cervantes, ¿no? El alto sentido del honor y de la valentía, la fuerza de la generosidad, la vocación soñadora y, sobre todo, la apuesta suprema por la libertad, son solo algunas de las herencias que nuestro vecino ilustre, insisto, don Miguel de Cervantes, nos dejó a todos y que siempre defendemos y que queremos y debemos defender en todo momento y en todo lugar. Unas herencias que además siempre estarán unidas, por otra parte, con lazos firmes y perpetuos a eso que podríamos llamar el alma de España. Cervantes la encarna como nadie y por eso uno de los símbolos de esa influencia artística, intelectual e incluso para todos los alcalaínos espiritual que tiene, son una de nuestras fuentes principales en la trayectoria también y en la obra de Cisneros. La universidad que fundó Cisneros en Alcalá en 1499 precisamente fue el gran centro de conocimiento del Imperio Español que se fraguó en aquella época y que irradió hacia toda Europa y especialmente hacia el Nuevo Mundo. El campus cisneriano, que es el que todos añoramos y del que nos enorgullecemos aquí en la ciudad de Alcalá de Henares, se convirtió precisamente en ese crisol perfecto para fusionar la ciudad del saber y la ciudad del Dios, que es lo que es Alcalá de Henares, hasta conformar un modelo que se trasladó y se replicó además en otros puntos de América. De ahí ese vínculo tan estrecho dentro de la fraternidad entre España y América que une siempre Alcalá de Henares con otros pueblos de la orilla hermana. Y de ahí también el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad que ostentamos con orgullo tanto la universidad como la ciudad desde aquel 2 de diciembre de 1998. Y estos días de celebración cervantina e hispánica nos sirven precisamente eso para reivindicar y honrar ese legado que queda recogido, como veis, de manera majestuosa en esa obra de arte que hoy preside nuestro Salón de Plenos. Querido Augusto, nunca dejas de sorprendernos con tus obras, con esa destreza técnica que te caracteriza, con el detallismo de la recreación y con la dignidad que transmiten todas tus escenas y todas tus obras. Y como decía al principio, pues es un honor inmenso para la ciudad de Alcalá de Henares y como alcaldesa quiero reivindicarlo para todos los vecinos de Alcalá, pues contar con unas de tus obras aquí en nuestra ciudad, uniéndose así a otras muchas ciudades y museos españoles que ya cuentan con el privilegio de disfrutar de tus magníficas estampas históricas. Y esto también nos brinda la ocasión de agradecerte tu honradez, tu nobleza y tu valentía para representar sin complejos ni miedos nuestro pasado histórico. Con sus glorias y sus fracasos, con sus tragedias y con toda su grandeza, que mal le pese a algunos, fue mucha y muy valiosa. Así que un agradecimiento que se suma al que sin duda tienes de nuestras Fuerzas Armadas, hoy aquí representadas magníficamente y con las que mantienes, además, me consta una relación muy especial y muy fecunda, recuperando una tradición
que siempre ha unido a los artistas con la vida y los hechos de la milicia. Y un agradecimiento que se añade igualmente al que te dedica, cómo no, nuestra querida Sociedad de Condueños. No creo que exista mejor cobijo y custodia después de estar en las Bernardas, como digo, por gentileza de nuestro obispo, querido Augusto, pero que luego disfrutará en la casa de nuestros queridos condueños, más pronto que tarde, si no José Félix me matará en público de nuevo. Ellos llevan 175 años guardando, cuidando y difundiendo la joya del patrimonio alcalaíno y español, que es la formidable manzana cisneriana. Saben bien lo que hacen, por tanto puedes estar tranquilo porque tu obra queda en las mejores manos. Felicidades también, como no, querido José Félix, por todo, como siempre, pero ahora especialmente porque ese proyecto museístico que enriquecerá todavía más Alcalá y donde brillará con luz propia este cuadro excepcional con la firma tan genial de Ferrer Dalmau. Y, por supuesto, dar de nuevo el agradecimiento, las gracias infinitas de corazón a nuestra presidenta por estar a nuestro lado, una vez más, aquí en Alcalá. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por haber sido testigos de este evento histórico en el sentido más amplio y genuino de la palabra, que es esta obra de arte de Ferrer Dalmau. Así que muchísimas gracias y buenos días. Con los agradecimientos de nuestra alcaldesa y siendo además la Comunidad de Madrid todo un referente nacional e internacional en el mundo de la cultura y del arte, hoy nos acompaña para cerrar este acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, presidente de la Sociedad de Condueños, José Félix Huerta, gracias, pintor de esta maravillosa obra, Cisneros en la conquista de Orán, 1509, Augusto Ferrer Dalmau, representantes de la Fundación Ferrer Dalmau, obispo de Alcalá, Monseñor Antonio Prieto, miembros de las fuerzas y cuerpos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, gracias por tanto y gracias por su entrega, por nuestra libertad y por España. Corporación Municipal, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores, hoy estamos aquí presentando esta magnífica obra del maestro Augusto Ferrer Dalmau, que conmemora la toma de la ciudad de Orán por las tropas del cardenal Cisneros. Ferrer Dalmau es hoy uno de nuestros más célebres pintores, desde luego el más conocido, el más importante pintor de batallas y de las grandes hazañas históricas, que además ha creado escuela y ha vuelto a poner de moda este género insustituible y profundamente necesario. Gracias a él se discuten y se vuelven a estudiar los hechos y personajes más importantes de nuestra historia. Una labor fundamental en estos tiempos en que los españoles nos entendemos menos al desconocer cada vez más de dónde venimos. Como hoy hacemos con el cardenal Cisneros, hombre fascinante, esencial para entender Alcalá de Henares, España y el mundo. Jurista, teólogo, ermitaño, confesor de la reina Isabel la Católica, arzobispo de Toledo y reformador de la Iglesia, del Gobierno y de la Universidad. Recordar a Cisneros, como hace hoy Ferrer Dalmau, es por lo tanto recordar a uno de los mayores estadistas e intelectuales de la historia mundial, nacido, por cierto, en Torrelaguna. Dedicó la vida a la defensa y mejora de la monarquía española, que se convirtió en la más influyente durante siglos. Cisneros fue el artífice de la Universidad de Alcalá, la Complutense original, símbolo del siglo de oro. Y es buen momento para recordar que el cardenal Cisneros también inventó un nuevo tipo de universidad a la altura de su tiempo y se aseguró de que sus profesionales disfrutaran de completa libertad de expresión y de cátedra. A Cisneros lo elige personalmente Isabel la Católica, una de las mujeres más inteligentes, elegantes y buenas de su tiempo, sin la cual no se entendería la historia universal. Este cuadro nos cuenta una de las mayores audacias del cardenal que tuvo éxito: mirar al norte de África y volver a hacerla occidental. Se nos olvida que el norte de África también fue Roma y fue cristiana.
era el África hispánica. Y el otro gran amor de Cisneros fue Alcalá, a la que puso en el mapa para siempre. Hoy Alcalá brilla más que nunca, gracias a su alcaldesa, a Judith Piquet, y a todo su equipo municipal, que han conseguido con su excelente trabajo que cada vez tengamos que venir más veces. Y además lo hacemos encantados. Esta mañana además lo hacemos con el motivo de presentar este cuadro, el de mayores dimensiones, que ha pintado Ferrer Dalmau, que le ha llevado 4 meses. Fíjense. Ha sido posible gracias también a la Sociedad de Condueños de Alcalá, a quien tuvimos ocasión de distinguir y honrar, como merecen, con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo en 2023. Gracias de nuevo. Quiero agradecer a la Sociedad de Condueños de Alcalá, fundada en 1850, su espíritu inalterable y la claridad de objetivos de su misión. Su historia empieza después de la desamortización de Mendizábal y es justo valorar su labor en el salvamento y protección de un patrimonio arquitectónico de primerísima fila, como la fachada y el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquel fue un acuerdo de personas, tanto de procedencia liberal como conservadora, empeñados en preservar su patrimonio cultural, su historia. Supieron aparcar sus diferencias en un ejemplo admirable de entendimiento. Y lo hicieron para salvaguardar la Universidad de Alcalá, en la que habían dado clases, la universidad emblemática de España, y la convirtieron además en una de las mejores de Europa y una de las más importantes del mundo. Todos los alcalainos conocen la historia que se produjo con las leyes de desamortización y la compra por el conde de Quinto del edificio de la universidad que fundara el cardenal Cisneros. Y de qué manera ellos, los alcalainos, en los que debió ser uno de los primeros micromecenazgos de la historia, aportaron sus bienes personales para recomprársela al conde de Quinto por medio de participaciones en 900 títulos de propiedad. Pusieron sus propios bienes a título individual y recompraron la fachada y todo el edificio para devolver la universidad a su sitio, sede hoy del rectorado. Y los objetivos se cumplieron. Se puso de nuevo en pie la universidad y el patrimonio se recuperó a base del esfuerzo de la sociedad, un ejemplo de colaboración público-privada. Estamos muy orgullosos de la Sociedad de Condueños. Queridos amigos, el maestro Ferrer Dalmau es uno de los pintores más conocidos del mundo. Como bien lo define María Fidalgo, doctora en Historia del Arte y una de las mayores expertas en su obra, Augusto se ha consolidado como una de las referencias mundiales de la pintura histórico-militar. Cualquiera de sus trabajos son una lección de pintura, realismo, inteligencia, como el gran retrato de la princesa Leonor que hemos tenido la suerte de conocer recientemente. Y la labor de Augusto por el mundo del arte va mucho más allá. El maestro se ha implicado también en su taller de pintura histórica vinculada a la Universidad Antonio de Nebrija y que se inspira en la tradición de las escuelas de pintura europeas y del famoso taller Grekov de Moscú. Desde allí se busca y encuentra el talento de quienes tienen la voluntad de aprender un trabajo artesanal desde el oficio y la enseñanza directa de un maestro excepcional. Un artesano de la pintura que tiene la generosidad de entregar un testigo de su arte y su talento. También tuvimos la suerte de exponer los excelentes trabajos de sus alumnos basados en escenas del barroco español en la Biblioteca del Águila de la Comunidad de Madrid hace unos meses. Y es que la incansable actividad de Augusto Ferrer Dalmau, conocido como el pintor de batallas, es un trabajo que se basa siempre en el estudio de la historia, unido a su gran capacidad técnica. Su labor divulgadora de la historia es impagable y por eso hoy también te rendimos homenaje. Enhorabuena a todos por hacer esto posible. Y muchas gracias, maestro, por tu talento y por tu pasión y tu compromiso con España. Aprovecho también para felicitarles a todos en estos días tan especiales, ahora que celebramos la Semana Cervantina y también la Hispanidad, reina madre de todo lo que conmemoramos hoy aquí. Muchísimas gracias.